Habíamos planteado algunas preguntas al principio del programa también. ¿Aumentó el consumo de marihuana en los últimos años? ¿Qué pasa con la venta en farmacias? Esta y otras interrogantes las va a responder nuestra siguiente invitada que ya nos está acompañando, que es Rosario Queirolo. Ella es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica e investigadora sobre política de drogas. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, un placer. Bueno, tengo acá que se presentaron los resultados de la 8ª encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media y me corregirá si los datos no son ciertos, pero dice que uno de los datos más preocupantes es que 7 de cada 10 jóvenes tomaron alcohol una vez en su vida. 3 de 10 tuvo al menos algún episodio de abuso en el consumo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales, se explica esta tendencia? Bueno, el consumo de alcohol está muy normalizado en nuestra sociedad y entonces el inicio del consumo es bastante temprano. Entonces, de hecho, es la droga entre las drogas legales y ilegales, porque el alcohol es una droga legal, pero es una droga cuyo inicio es anterior a todo el resto, ¿sí? Y eso tiene la explicación de que, bueno, sí, está muy normalizado, ¿sí? Incluso en los hogares, los adultos toman socialmente y entonces también, por eso el inicio, eso tiene una influencia también en que la edad de inicio sea más temprana que otras sustancias. En sí, acá lo problemático, digamos, no es tanto tal vez un consumo muy esporádico, sino el tema de estas otras instancias donde se empieza a encontrar un consumo problemático por la cantidad que se toma en cada ingesta, ¿sí? Claro. Que no es que tomé un vaso de cerveza, sino, bueno, tomé 2 litros de cerveza. Sí, cuando se habla de este número, ¿no? De 3 de cada 10 que tuvieron, digamos, un consumo, un episodio, por lo pronto, de abuso en los últimos 15 días, es como que llama la atención. Eso es quizás lo más preocupante, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el dato preocupante. ¿De ¿sí? qué hablamos cuando hablamos de abuso? Bueno, el abuso está medido dependiendo, en este caso en el alcohol, dependiendo de cuál sea la bebida, ¿sí? Entonces es tipo 2 litros de cerveza y su equivalente en diferentes bebidas. Si es una bebida blanca, creo, si mal no recuerdo, son 4 tragos, o 4 vasos o copas y así, ¿sí? Entonces, digamos que lo que preocupa a la Junta Nacional de Drogas, acá también hablando de, ayer la presentación fue en Presidencia y Jessica Ramírez fue la persona de la Junta Nacional de Drogas que estuvo presentando estos datos, lo que ella decía es, lo que preocupa es el aumento de ese consumo abusivo en Uruguay, ¿sí? Y no tanto del consumo más esporádico. Más social, digamos, claro, que es una copa o algo. Exacto, que uno diría idealmente sería que comenzaran más tarde todos los consumos, pero el problemático es porque claramente eso después está relacionado con la dependencia o está relacionado con impactos directos, con problemas de comportamiento en ese momento, con tener accidentes, con violencia, con otro montón de cosas. Hombres y mujeres por igual, perdón, porque no sé si hay una diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, sí, hombres y mujeres por igual. En el interior es un poco distinto, pero en Montevideo hombres y mujeres por igual. ¿Eso ha cambiado, digamos, a lo largo de las últimas décadas? Quizás cuando nosotros éramos más jóvenes, o por lo menos estaba esa creencia, ¿no? De que en general el hombre tomaba más que la mujer. Estoy hablando de décadas, por eso lo subrayo. Pero ¿ha cambiado el perfil del consumidor? Porque ahora decís que da por igual. Sí, es correcto lo que decís, porque hace algunos años los hombres tomaban más que las mujeres a esas edades, sobre todo, ¿sí? Y la edad de inicio de las mujeres las mujeres se iniciaban en el consumo de alcohol más tarde que lo que se inician ahora, donde, bueno, las mujeres hemos ido ganando muchos derechos y también nos equiparamos en estas cosas, ¿no? Uno no tendría por qué pensar que eso es distinto. Entonces, también en el consumo de alcohol tenemos comportamientos muy parecidos a los hombres, al menos entre las jóvenes. Claro. Algo interesante que me gustaría que comentaras es que además de las drogas conocidas, llama la atención que se consulte sobre energizantes y tranquilizantes, ¿no? ¿Es preocupante el consumo?
de Bueno, esto? ayer en la presentación, no, estos son más los datos de la Junta Nacional de Drogas, Jessica Ramírez decía énfasis en el consumo de tranquilizantes como algo para prestar atención, ¿sí? ¿Ah, sí? Las bebidas energizantes son bebidas que son otro tema, ¿sí? Las bebidas energizantes son bebidas que se toman más a estas edades entre los jóvenes y a veces también se toman en conjunción con bebidas alcohólicas, pero después es un consumo que se deja, el de las bebidas energizantes, ¿sí? El de los tranquilizantes Pero el continúa. energizante junto con el alcohol también es una combinación complicada. Es una combinación complicada, sí, pero en esto no puedo explayarme mucho en los datos de cómo es el consumo, si es siempre, puntual. o sea, ayer no se mostraron los datos del consumo de bebidas energizantes en combinación con el alcohol. Claro, claro. Sí que el consumo de bebidas energizantes, después del alcohol vienen las bebidas energizantes. Mirá. O sea, tiene la segunda prevalencia más alta. Pero obviamente no tienen los riesgos que tiene el alcohol, ¿no? Estas son, la Junta Nacional de Drogas en estas encuestas que hace de forma sistemática en jóvenes, ¿sí? Pregunta sobre un grupo de sustancias muy amplio, ¿sí? Entonces, esas sustancias tienen diferentes niveles de riesgo, digamos. Seguro. Entonces, sí es la segunda, pero no es la segunda en nivel de riesgo, digamos. Y después lo otro que decían, los tranquilizantes, sobre eso sí hicieron bastante énfasis porque ha aumentado en Uruguay. Ah, mirá. Entonces es algo que necesita como mayor exploración, ha aumentado de forma bastante importante. Y los tranquilizantes digamos, acá estamos hablando de pastillas de antidepresivos, de ansiolíticos, ¿sí? Tanto para hombres, para mujeres, pero después en la población adulta en general, quienes más consumen tranquilizantes son las mujeres y más que los hombres, volviendo a esta diferencia entre hombres y mujeres. Sí, sí, sí. Justamente te iba a preguntar bueno, obviamente que es preocupante el consumo del alcohol, el consumo de las drogas habitualmente, pero ¿cuál había sido quizás el dato que más los había sorprendido en cuanto al consumo de distintas, en qué rubro, digamos, los había sorprendido? ¿Fue el rubro quizás de los tranquilizantes? ¿Era algo que no esperaban? ¿O hay algún otro consumo que haya llamado la atención en ese, específicamente en el estudio? Está buena tu pregunta porque en realidad lo que ves siempre en una encuesta es como parte de una evolución. Entonces, estas son como historias que no es que este dato sorprenda frente a los anteriores porque a veces se dupliquen o tripliquen las prevalencias. No, en general los aumentos van siendo como más paulatinos, ¿sí? Entonces, lo que vas viendo es cuáles son las sustancias que van adquiriendo mayor prevalencia a lo largo del tiempo. En este caso, entre los jóvenes también lo puedes mirar en la población toda. Y cuáles son las que, en contrario, van como en una línea decreciente. Entonces, o ves sustancias como el de abajo, nuevas, o ¿no? sustancias nuevas. Porque claro. también hay todo un, que incluso en Vespertina lo hemos hablado en muchas oportunidades, que está hace unos años, digamos, no sé si popularizó la palabra, pero sí se ve más, más comúnmente el consumo de cristales, de distintos tipos de drogas que están más asociados, digamos, a las fiestas electrónicas o comúnmente asociados. Y eso es algo que lo hemos estudiado aquí, investigado incluso en Vespertinas, que quizás es distinto a algo que sucedía antes, ¿no? Sí, seguro. Aparecen nuevas drogas y de hecho nuevas sustancias y de hecho una de las preocupaciones de la Junta Nacional de Droga y del observatorio que es quien lleva adelante estas mediciones y estas encuestas es la capacidad para detectar. A veces es muy difícil detectar la aparición de nuevas sustancias porque ¿qué pasa? En una encuesta la prevalencia es muy pequeña. Hablando, por ejemplo, de las sustancias que recién estabas hablando. Es muy difícil encontrar en una encuesta, o sea, hay muy poquitos casos, ¿sí? de usuarios de cristales. Entonces, hay como otras para muestra es técnicas. poco, digamos. Claro, hay otras técnicas y hay a veces que se hacen, por ejemplo... ¿O es más escondido?
Bueno, es otra muy buena pregunta, porque puede haber consumo oculto, sobre todo en aquellas sustancias que tienen como, digamos, son condenadas socialmente, ¿sí? Pero en general los jóvenes no son tanto de ocultar, y estas encuestas lo interesante es que se hacen, si bien se hacen en centros educativos, bueno, se contempla mucho que se hagan de forma de asegurar el anonimato de quien las está completando, de que no estén los profesores a ver viendo qué contesta cada estudiante, de esa manera para que los estudiantes puedan contestar de forma sincera. De todas maneras, uno diría, bueno, en estas sustancias que siguen siendo ilegales, como las que recién estábamos hablando, ¿no? Que es diferente que la marihuana, uno podría decir, bueno, si voy mirando la tendencia, si antes la gente ocultaba, ahora puede seguir ocultando de la misma manera. Entonces, si aumenta, suponemos un nivel similar de ocultamiento, si vemos que aumenta, debería ser un aumento genuino. El tema es que muchas veces son efectivamente pocos usuarios para una encuesta. Acuérdense que de última es una muestra, ¿sí? Que no estás haciendo Pequeño tampoco porcentaje, un censo, entonces son pocos casos. Y hay otras técnicas que, por ejemplo, se utilizan, y en Uruguay la Junta Nacional de Drogas ha ido también explorando esas otras, que son, por ejemplo, el análisis químico de las aguas residuales. ¿Sí? Entonces ahí podés empezar a encontrar cuáles son las sustancias que aparecen. Solo que, claro, que a veces ni siquiera tenés los precursores para detectar esos químicos, porque el mercado de las drogas también es un mercado que innova bastante, entonces desaparecen sustancias de forma más rápido que lo que las podés detectar. Claro. Tenemos un mensaje que llegó recién de la teleaudiencia que dice, ya que están tocando el tema de la droga en La Floresta, los chicos se drogan con jarabe para la tos y Sprite. Lo hacen en pocas medidas, los padres ni se enteran, pero genera mucha adicción. Y si toman en grandes medidas, alucinan y pueden hasta morir. Este es un mensaje de un televidente, estoy leyendo textual, ¿eh? Bueno, la verdad que no llama la atención que digan no estaba al tanto de esa forma o de esa combinación. Me llama la atención que recién dijiste que el tema del tabaco viene en descenso. ¿Es cierto? Sí, claro. Por eso decía, esto también siempre es interesante mirar más allá de una foto, como siempre decimos, toda encuesta sea el tema que sea, es como una foto, mirar también como la evolución. Y ahí sí se ve como la disminución del consumo de tabaco entre los jóvenes, que evidentemente ha pasado desde la regulación más estricta en Uruguay, ha venido disminuyendo, y eso creo que en comparación con otras sustancias que han aumentado su prevalencia es como una muy buena noticia. Vayamos al consumo de marihuana. Teníamos el dato de que 2 de cada 10 jóvenes fumaron marihuana en el último año. Como catedráticos académicos sobre esto, ¿cómo han visto, digamos, la evolución de lo que fue la ley, obviamente desde que se instauró la ley hasta el día de hoy, en el consumo tanto de los jóvenes como de la población, ¿no? De la marihuana legal que se vende en farmacias? Bueno, con el tema de la marihuana, uno de los miedos que había frente a la regulación del mercado de marihuana era que al hacer más accesible la marihuana, porque ahora pasaba a ser legal, eso iba a aumentar el consumo, ¿sí? Y de hecho, bueno, nosotros somos el primer país que reguló el mercado de marihuana. Después siguió Canadá y hay varios estados de Estados Unidos, pero no es que no es una ley federal, entonces no todo Estados Unidos tiene marihuana recreativa legal. Y muchas investigaciones empezaron a hacer tratando de medir el impacto que tiene la legislación en el consumo, ¿sí? Lo que es difícil es que esto pasa como muchos temas de ciencias sociales y de todas las ciencias, es aislar el efecto de efectivamente cuál es el efecto de la ley en comparación con otras cosas que pasan al mismo tiempo. Entonces uno podría encontrar que el consumo aumenta y sin embargo no haber sido producto de la ley, haber sido producto de que, por ejemplo, igual el precio bajó, el mercado bajó, o de que otras sustancias se volvieron más caras y entonces la gente se pasó a la marihuana. Y eso no necesariamente es la ley, ¿sí? O capaz que no de forma directa, sino de forma indirecta. Entonces a veces es difícil como medir el impacto. Por eso ayer se presentaron, Magdalena Cerda, que es una investigadora de la Universidad de Nueva York, presentó resultados de un trabajo y yo presenté resultados de otro trabajo que estamos realizando en la Universidad Católica, tratando de medir el impacto efectivamente de la ley, generando grupos de control. Entonces,
Puedo hablarles de eso, pero antes les quiero contar como el tema de la prevalencia. Lo que muestran los datos de las encuestas, ¿sí? Que son los datos que presentó la Junta Nacional de Drogas, es que el consumo venía aumentando de antes de la ley, ¿sí? Nosotros teníamos una línea creciente en prevalencia de consumo de marihuana, antes de que la ley se aprobara. La ley. Y ese consumo aumenta en los jóvenes hasta el 2016, y ahora los resultados últimos, que fueron los que se presentaron ayer, los del 2018, se mantienen en comparación con los del 2016. Es como que se llegó como a una meseta. Hay que ver si esa meseta se mantiene, si después empieza a crecer o si después aumenta. Pero para ahora lo que vemos es estabilidad entre los datos del 2018 y del 2016. Sí, capaz que el hecho de que existiera la ley, digamos, recuerdo que el revuelo, obviamente, que se causó, digamos, que causó en la sociedad, y también de alguna manera hizo que a ese consumidor que quizás se escondía por la mirada del otro, porque en realidad consideraba que estaba haciendo algo que obviamente no estaba bien visto y demás, eso hubo un cambio también en la sociedad y quizás habilitó a mucha gente que era consumidora o que quizás no lo hacía por la mirada del otro, a hacerlo libremente. Sí. Capaz que está muy bueno también medir cómo es el impacto de la sociedad, más allá de la ley, ¿no? Sí. Cómo se percibe. Seguro que hay mucha más aceptación y que el consumo está mucho más normalizado, uno también lo ve, ¿no? El consumo público, Claro. No hay duda de eso. Lo que sí estamos viendo, tanto en el trabajo de Magdalena Cerda como nosotros en la Universidad Católica, lo estamos viendo, es que cuando hacemos estas investigaciones que usan grupos de control, ¿sí? Para tratar de aislar ese efecto de la ley, parece que en realidad la ley no hubiera generado mayor aumento, ¿sí? Si lo comparás, por ejemplo, lo que hace Magdalena Cerda es comparar Uruguay con otros países como con un grupo de control, Chile y Argentina, donde no se legalizó, y lo que se ve es que el aumento en Uruguay no es mayor que en esos países. Y lo que hacemos nosotros en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica es buscamos un grupo de control teniendo en cuenta quienes viven cerca de las farmacias que venden, porque uno diría, bueno, cuanto más cerca estás de la farmacia, todavía más fácil es. O sea, hoy es accesible para todos, pero hay más accesibilidad si estás cerca. Y de hecho hay teorías que dicen eso, ¿no? Cuanto más accesible lo tengo, más consumo. Y lo que encontramos es que no es así. Los vecinos de las farmacias que venden no consumen más que vecinos de farmacias que no venden o otros vecinos. Claro, no es un indicador. Un tema que nos comentaban hoy en la producción y que no lo sabíamos nosotros es que, por ejemplo, si tú quieres comprar las semillas para una producción propia, esto no es legal, la gente lo tiene que comprar en el mercado negro. Sí, bueno, es claro, complejo. explicarle a la gente que la ley habilita que vos seas socio de un club canábico, que compres a través de la farmacia o que seas autocultivador. Claro, pero para ser autocultivador necesitas las semillas. Y no se venden. Las semillas? Bueno, sí, es un tema. Las semillas a veces se comparten, se regalan, la gente las compra, las semillas, y los autocultivadores deberían registrar sus semillas en el IRCA y decir, tengo este tipo de semillas. ¿Sí? Eso sería como todo parte del proceso legal de transformarse en autocultivador. ¿Pero dónde se compra? Bueno, si no se vende en el mercado negro. Sí, pero se venden. De hecho, se terminan vendiendo. Porque cuando te vas a registrar, ¿tenés que decir de dónde las conseguiste o no? No. Tú te registrás, te registrás en el correo para comprar en las farmacias, o también seguís el procedimiento para transformarte en autocultivador. Claro. Entonces, sí, pero no tenés que declarar en dónde las compraste o de dónde las conseguiste. Pero sería interesante capaz que digamos, se regule, digamos, eso. Se regule en el sentido que se pueda comprar, digamos, en distintos lugares las semillas, porque de alguna manera hay un vacío ahí en la ley. Bueno, sí, tal vez estas preguntas se las pueden hacer más a Martín Rodríguez, quien dirige el IRCA, y sí, lo que tiene la regulación de la marihuana es que ha sido una ley que se ha implementado de forma... Nuestra regulación es muy diferente a la de otros países, principalmente a la de Canadá y a la de Estados Unidos, en el sentido que es muy controlada por el gobierno, ¿sí? Es un modelo bien distinto al otro, que es bien comercial, en donde si uno va a los estados que
donde se reguló la marihuana en Estados Unidos, o si va a Canadá, ve el mercado ahí funcionando, ¿no? La compra, la venta de forma mucho más activa. Acá no es así. Y este modelo, lo que se está empezando a encontrar es que tiene tiene un impacto más positivo en términos de salud. Bien. ¿Sí? Que es un modelo que cuida mucho más la salud de los consumidores. En cambio, el otro tiene sus mayores riesgos. Lo que tiene como desventaja es que hay algunas cosas de la implementación de la ley, que tal vez han ido como un poco lento, que han dejado como algunos grises, y entonces algunos vacíos, en donde se ha ido lento, ¿sí? Y donde seguramente todavía quedan muchas cosas por corregir. Pero... Rosario Queirolo, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, investigadora de política de drogas, muchas gracias por charlar con nosotros aquí en Mefertines. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un placer.